La geopolítica, esa danza compleja entre geografía y relaciones internacionales, ha cautivado a pensadores durante siglos. Desde los antiguos griegos que reflexionaban sobre la influencia del terreno en la guerra, hasta los estrategas modernos que lidian con las implicaciones de la globalización, entender la dimensión espacial del poder sigue siendo crucial. Este ensayo profundiza en las contribuciones de pensadores geopolíticos, clave cuyas ideas han moldeado nuestra comprensión del mundo, para bien o para mal. Sus teorías, a menudo controvertidas y abiertas a malas interpretaciones, siguen resonando en el siglo XXI, ofreciendo perspectivas sobre las fuerzas que dan forma a nuestro mundo interconectado. Friedrich Ratzel, geógrafo y etnólogo alemán, es considerado uno de los padres fundadores de la geopolítica. Nacido en 1844, el trabajo de Ratzel estuvo profundamente influenciado por las corrientes intelectuales de su época, en particular las teorías evolutivas de Darwin. Veía al Estado no como una entidad estática, sino como un organismo vivo, sujeto a las leyes de la selección natural. El concepto más perdurable y controvertido de Ratzel es el de Lebensraum, que significa literalmente espacio vital. Argumentaba que los estados, al igual que los organismos, necesitan espacio para crecer y prosperar. Este espacio, creía, no era simplemente territorio físico, sino que también abarcaba recursos, oportunidades económicas e influencia cultural. Si bien el propio Ratzel no abogaba por el expansionismo agresivo, sus ideas fueron tristemente distorsionadas y manipuladas más tarde. El politólogo sueco Rudolf Kjellén, basándose en el trabajo de Ratzel, acuñó formalmente el término geopolítica en 1899. Kjellén, al igual que Ratzel, veía al Estado como un organismo vivo, inextricablemente ligado a su contexto geográfico. Enfatizaba la importancia de la ubicación, tamaño, forma y recursos naturales de un Estado en la configuración de su destino. La obra de Kjellén, aunque influyente, también contenía elementos que más tarde se considerarían problemáticos. Creía en el concepto de autarquía, la idea de que un Estado debería luchar por la autosuficiencia completa, una noción que resonaba en una época de creciente nacionalismo y competencia por los recursos. Su trabajo, al igual que el de Ratzel, fue posteriormente apropiado por ideólogos nazis para justificar políticas expansionistas. En contraste con las visiones deterministas de Ratzel y Kjellén, el geógrafo francés Paul Vidal de Lablache ofreció una perspectiva más matizada sobre la relación entre geografía y sociedad humana. Vidal de Lablache, figura clave en el desarrollo de la geografía humana, enfatizó la agencia de los seres humanos en la configuración de su entorno. Argumentaba que, si bien el entorno físico establece ciertas limitaciones, no dicta el comportamiento humano ni el destino. Su concepto de posibilismo sugería que los humanos tienen la capacidad de adaptarse y modificar su entorno, tomando decisiones basadas en su cultura, tecnología y valores. El trabajo de Vidal de Lablache sentó las bases para una comprensión más equilibrada de la interacción humano-ambiental. Halford Mackinder, la teoría del Heartland y el pivote de la historia. El geógrafo y estratega británico Halford Mackinder es mejor conocido por su influyente teoría del Heartland, articulada por primera vez en 1904. Mackinder argumentaba que la clave del poder global residía en controlar la masa continental euroasiática, a la que llamó la Isla Mundial. En el corazón de esta vasta masa continental se encontraba el Heartland, una región que abarcaba gran parte de Rusia y Asia Central. Mackinder creía que quien controlara el Heartland podría controlar la Isla Mundial, y quien controlara la Isla Mundial podría controlar el mundo. Su teoría, con su énfasis en el poder terrestre, tuvo un profundo impacto en el pensamiento estratégico del siglo XX, particularmente durante la Guerra Fría. El control del Heartland, por parte de la Unión Soviética, fue visto como una gran amenaza geopolítica por Occidente. Alfred Thayer Mahan. La influencia del poder marítimo en la historia. Mientras Mackinder se centraba en la importancia del poder terrestre, el estratega naval estadounidense Alfred Thayer Mahan enfatizaba el papel crucial del poder marítimo en la configuración de los asuntos globales. En su obra fundamental, La influencia del poder marítimo en la historia,
1660-1783, publicada en 1890, Mahan argumentaba que el control de los mares era esencial para la prosperidad nacional y el dominio militar. Creía que una armada fuerte, una red de bases en ultramar y el control de puntos estratégicos marítimos eran elementos clave del poder nacional. Las ideas de Mahan tuvieron una profunda influencia en el pensamiento naval a finales del siglo XIX y principios del XX, dando forma a las estrategias navales de grandes potencias como Gran Bretaña, Estados Unidos y Japón. Karl Haushofer, Geopolitik y la sombra de la apropiación indebida nazi. El general y geógrafo alemán Karl Haushofer es una figura controvertida cuyo legado está inextricablemente ligado al ascenso de la Alemania nazi. Haushofer, influenciado por Ratzel y Kielen, desarrolló el concepto de Geopolitik, una mezcla de geopolítica y geografía política que enfatizaba la importancia del pensamiento espacial en la política exterior. Si bien el trabajo de Haushofer no era intrínsecamente racista o expansionista, sus ideas fueron trágicamente tergiversadas y utilizadas por el régimen nazi para justificar su agresivo expansionismo. El concepto de Lebensraum de Haushofer, despojado de su matiz original, se convirtió en una escalofriante justificación para la conquista territorial y la limpieza étnica. El mal uso de su trabajo sirve como un crudo recordatorio de las responsabilidades éticas de los intelectuales y del potencial de que las ideas sean distorsionadas para fines nefastos. Nicholas Spykman, el Rimland y el desafío al Heartland. El politólogo estadounidense Nicholas Spykman, escribiendo a la sombra de la Segunda Guerra Mundial, desafió la teoría del Heartland de Mackinder. Spykman argumentaba que la clave del poder global no residía en el Heartland, sino en el Rimland, las áreas costeras densamente pobladas que rodean la masa continental euroasiática. Creía que el Rimland, con su acceso tanto al mar como a la tierra, sus mayores recursos y capacidad industrial, tenía la clave para controlar la masa continental euroasiática. La teoría de Spykman, con su énfasis en la importancia de las alianzas y el control de puntos estratégicos, resultó muy influyente durante la Guerra Fría, dando forma a la política de contención de Estados Unidos. De la contención al gran tablero de ajedrez, la Guerra Fría y más allá. La era de la Guerra Fría fue testigo de la aplicación práctica de las teorías geopolíticas a escala global. George F. Kennan, diplomático e historiador estadounidense, articuló la política de contención, que tenía como objetivo evitar la expansión de la influencia soviética. La estrategia de Kennan, basada en una comprensión realista de la política de poder, dio forma a la política exterior estadounidense durante décadas. Henry Kissinger, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional bajo los presidentes Nixon y Ford, desarrolló aún más el concepto de Realpolitik, enfatizando la búsqueda de los intereses nacionales a través de una diplomacia pragmática y un equilibrio de poder. Zbigniew Brzezinski, asesor de seguridad nacional del presidente Carter, veía al mundo como un gran tablero de ajedrez, abogando por un enfoque estratégico para mantener la primacía estadounidense en la era posterior a la Guerra Fría. Conclusión. Navegando por las complejidades de la geopolítica en el siglo XXI. Los pensadores geopolíticos discutidos en este ensayo, a pesar de sus defectos y las malas interpretaciones que a veces generó su trabajo, han dejado una huella imborrable en nuestra comprensión del mundo. Sus teorías, aunque producto de su tiempo, siguen ofreciendo valiosas perspectivas sobre la interacción perdurable entre geografía, poder y relaciones internacionales. En un mundo que se enfrenta a nuevos desafíos, desde el cambio climático hasta el auge de nuevas potencias, comprender la dimensión espacial de la política global sigue siendo tan crucial como siempre. Al abordar las ideas de estos pensadores, examinando críticamente sus fortalezas y debilidades, podemos navegar mejor por las complejidades del siglo XXI y luchar por un mundo más pacífico y sostenible.